Durante algún tiempo empecé a hacer embutidos y muchas de las personas me preguntan cómo poder hacer un embutido sin sal o con poca sal. La verdad que hacerlo sin sal es difícil porque la sal lo que hace, como ya dije varias veces, es ir secando la carne, curando la carne y hacerla apta para que la podamos comer. Pero hace unos videos atrás hicimos un lomito salado, pero también lo hice con esta forma de hacerlo con muy poca sal. Este es un jamón crudo que está hecho con otra de las partes del cerdo, es una parte más chiquita, que es la nalga, que también es la parte del jamón, o sea, cuando comemos parte del jamón entero, una de las partes es la nalga. Esta yo la hice de una forma un poco distinta a la que la hacemos habitualmente. Ya hay otro video de jamón crudo donde lo habíamos tapado con sal. Y ahora solamente le puse 250 gramos de sal fina, la sal de mesa, la sal común que usamos todos. Eso es solamente como para que la carne se cure. No va a quedar una carne, la verdad que ya lo probé, ya cuando estoy haciendo esto, y ya he probado todo he probado el jamón, la verdad que quedó muy bueno. Quedó una carne bien curada, quedó una carne tierna y no está tan salada como la del jamón crudo habitual. Tal vez le sirva a muchas personas, a mí incluido, cuando menos sal se come ya sabemos que es mejor para la salud, que así es una forma distinta que muchas de las personas que me han preguntado durante todo este tiempo de si se puede hacer sin sal o con menos sal, tal vez le pueda servir, darse el gusto de algo no tan salado como el jamón crudo tradicional y tener un jamón crudo que sea más o menos apto para todos. Y así vamos a ver si les gusta, y así lo hice. Bueno, acá tenemos, esto es un pedazo de nalga de cerdo. Esto es una parte, la parte trasera del cerdo, pesa unos 2 kilos 200. Esto es una parte con la que se hace el jamón, o sea, de la pata entera con la que se hace el jamón, una parte es esta carne. En una tacita de vino voy a poner una puntita de sal de cura, que más o menos son 3 gramos por kilo de carne, algo así, y lo revuelvo en el vino. Todo esto hace que la carne, voy a dejar en la descripción las propiedades de la sal de cura. Si no tenés sal de cura y no querés usar para nuestras cantidades, no hace falta. La verdad que es una ayuda, pero no es del todo indispensable de hacer. Entonces esto, como ya hacemos otras veces, lo ponemos en la carne y la masajeamos bien. Vino blanco, pero podés poner vino tinto, no hay problema. Entonces la masajeamos. Fíjate que la carne se va a ir como ablandando un poquito, ves que todo lo que tiene se va, estos excesos así de grasa, de sangre, que es una puntita, no hay problema, pero se va a ir como limpiando. Mirá. También, ya en este momento, y aparte esto ayuda a que ahora cuando le pongamos la sal, quede bien pegada
en la carne, porque la sal se va a humedecer y va a quedar bien pegada. Yo voy a usar sal fina. No hace falta cubrirlo este fiambre. Ya habíamos hecho otro así, el lomito. Vos fijate que no es una cantidad, viste que la cubrimos toda de sal. La vamos a masajear, vos fijate todas las partes donde por ahí tiene alguna grieta la carne, acá hay que ponerle. La carne va a absorber solamente la sal que necesita, no va a absorber más, todo lo demás va a quedar en la superficie. Ahí. Por ahí en esta parte un poquito más. Esta es la sal de mesa, la sal común. O fíjate, bien masajeada, tomate tu tiempo con esto. Es importante porque así está toda la superficie de la carne con sal. ¿Ves? Estos huequitos, todo. Los laterales por ahí, en algunos lados que consideres le pones un poquito más y El vino también lo que hace, ayuda, como dije, ayuda a que la sal quede pegada en la carne. Yo la voy a masajear un poquito más y después ya la vamos a preparar. Vas a ver qué fiambre. Este va a ser un fiambre más parecido al que ves en el supermercado, o sea, esta forma así. Vos fíjate que no es muy ancho, entonces no va a tardar mucho tiempo en curarse. Aparte es muy rápido de hacer estos fiambres, muy rápido de hacer. ¿Qué hacemos ahora? Así ya ponemos una rejilla. Fíjate que entre la carne toda dentro del recipiente. Ahora lo que hago, le vuelvo a poner sal, que recubra todo. Ya no hace falta masajearla. Vos fíjate que no es una cantidad excesiva de sal. Sal siempre de mesa, no hay problema eso. También tiene que estar, por supuesto, en todas las partes de la carne, ¿no? En los laterales, arriba. Digamos que esta es la sal justa. En los lugares, ponerle sal en todos los huequitos. Y esto ahora, así, que ya que tiene sal de todos los costados, lo vamos a dejar 4 días en la heladera, así nomás. Esto, cuando lo encontremos nuevamente, va a estar
ya es seco. Lo supuestamente no va a haber nada de sal en el exterior. ¿Por qué? Porque se va a ir penetrando en la carne y eso es lo que va a hacer que se cure. Después a este jamón lo vamos a volver a condimentar, pero solamente con especies, ya para cuando lo envolvemos ya va a tomar un saborcito un poquito más pimentado, más condimentado. Que así ahora lo dejamos 4 días en la heladera, 2 días por cada kilo de carne, así se seca bien, va a perder todo el líquido, se va a desgrasar bien y después continuamos con nuestro jamón. Yo lo pongo así en la heladera de casa, común, al frío habitual. Ahí va a quedar 4 días. Le puse una bandeja abajo como para que si cae algún líquido no se ensucie la heladera. Así, simplemente eso. Ahora a esperar. Ya pasaron 4 días y acá tenemos nuestro jamón. Fíjense, totalmente seco, limpio. Yo lo di vuelta, acá están las marcas. Esto ahora, ya fíjese cómo ya va cambiando el color, ya 4 días estuvo. Ya va tomando color un poquito más oscurito, ya hasta tiene un cierto aroma a jamón. Esto ahora, yo no le voy a hacer más nada, solamente no lo voy ni a lavar ni a nada. Esto, acuérdense que le habíamos puesto muy poca sal, fina, sal de mesa, solamente. Perdió un poco de líquido, ahí está. Ahora esto lo vamos a envolver en papel, que yo porque tengo papel micro perforado, pero también puede ser en papel manteca. Lo que no sirve es papel film, porque eso no va a dejar secar la carne. Que así ahora voy a preparar, lo voy a condimentar un poco, le voy a poner un poquito como para que tenga sabor después, sobre la corteza sobre todo, pero lo vamos a envolver y ya lo vamos a dejar secar y aproximadamente en 30 días o antes debería estar listo. Tiene que perder el 30% del peso inicial de la carne, que eran 2,2 kilos. Vamos a envolverlo. Bueno, acá lo tenemos. Este es el papel micro perforado. Yo le voy a poner un poquito de ají molido. Ahora lo vamos a... Y un poquitito de pimienta negra, nada más. Un poquito así. Esto va envuelto, después va a estar sobre toda la superficie. Esto es, en realidad, ya el jamón tiene su sabor por sí solo, pero se le puede poner como para, sobre todo cuando se corta en la parte exterior, ayuda. Si no te gusta picante, no le pongas, porque después si no va a estar picante. Ahí está. Esto, por supuesto, lo envolvemos. Es una pieza importante. Lo voy a atar. Esto para que no se abra simplemente. Y yo le voy a poner una malla. No tenés malla, no importa, con el mismo hilo lo atás tipo matambre. Pero yo como tengo, estos son fáciles de comprar, no es muy difícil. Y la verdad que suma. Esto hay varias formas de hacerlo.
A mí siempre me cuesta, y así seguramente esta parte la voy a editar hasta que esté la malla puesta. Vamos a hacer algo que me dijeron que haga, lo vamos a poner en práctica. A ver ahí, cuesta un poco. No, me habían sugerido que podía usar una botella de plástico, pero lo que pasa es que esta es más grande y no entra en una botella de plástico. Pero cuando uno se propone las cosas, todo se puede hacer, y de hecho ya casi está. Estas mallas son buenas, mirá, fíjate cómo aprietan. Ahí está. Esta parte ahora la cortamos y mirá, ¿ves? Esto la mantiene, ¿ves? Bien apretadita. Esto yo la voy a acomodar. La mantiene bien apretadita y después así va a tener una buena forma y consistencia de jamón. Lo importante de esto es la poca cantidad de sal que le pusimos. Es muy importante eso porque hay muchas personas que me dicen que muchas veces le queda salado o que no pueden comer con sal. Esta es una forma que puede llegar a servir para algunas personas que tienen ese problema. Bueno, acá está, me hice un ganchito. Esto ahora, como siempre, yo lo voy a colgar ahora en un lavadero. Esto va en algún lugar que no le dé el sol directo, muy importante, y que la temperatura no supere los 18 grados. Aireado puede ser, yo lo voy a colgar en un lavadero al aire libre, o sea, abajo de un techo, no le da el sol. Acá en Argentina estamos en invierno, las temperaturas están entre 10, 12 grados máxima, aún durante el día, que así es un clima ideal para hacer este tipo de fiambre. En este caso la humedad no le afecta, porque como tiene el micro perforado, no le afecta prácticamente para nada. Y así vamos a esperar 25 o 30 días a que pierda el 30% del peso inicial de la carne y vamos a ver si podemos degustar este jamón con muy poquita sal. Ya habíamos hecho un lomito de esta forma y la verdad que quedó muy bien. Esta es la primera vez que hago jamón crudo, y así vamos a ver cómo sale. Bueno, y acá está, ya colgado, y así vamos a dejarlo 30 días, 30% menos del peso inicial de la carne, menos de 18 grados de temperatura y que no le dé el sol directo. Ahora a esperar. Bueno, acá tenemos nuestro jamón. Ya pasaron exactamente 30 días. Perdió un poco más del 30% del peso inicial. Que así yo creo que por ahí si lo dejamos un poquitito menos, también va igual. Vamos a empezar a cortar un poquito esto. Vamos a ver cómo está. Miren esto. Miren qué colorcito. Esto se ve. Esto se ve espectacular. Miren esto. Vamos a cortar un pedacito más grande. Esto es con un pedazo de nalga, que también es una parte del jamón del cerdo.
Vamos a probar. Esto la verdad está bastante tiernito, ¿eh? No está muy salado, eso es lo que buscamos. ¿Ves? Mirá cómo se ve. Justamente eso es lo que buscamos. Porque hay mucha gente que no puede comer con sal. Y yo creo que esta es una buena opción para hacer un jamón que no tenga tanta sal y que esté perfectamente curado. Miren esta parte. Bueno, ahora lo vamos a preparar y vamos a desgustarlo. Pero realmente 30 días, 250 gramos de sal solamente, sal de mesa, y tenemos este jamón listo. Bueno, vamos a probar. Acá ya tenemos todo preparado. Vamos a probar este jamón crudo hecho con 250 gramos de sal solamente y curado en 30 días. Vamos a ver si está rico y vale la pena hacerlo. Ya estamos preparados. Acá hay queso, pero para mí el jamón solo se come con un pedacito de pan negro. Le querés poner manteca, un poquitito derretida, se le puede poner. La verdad que es así esto. No está tan salado. Yo no sé si los que no pueden comer sal, los hipertensos, algo pueden comer, porque me han dicho muchas veces que quieren hacer un fiambre. Esto la verdad lleva muy poco sal, es muy reducida la cantidad de sal, se cura lo mismo el fiambre. Por supuesto no queda como el fiambre que estamos acostumbrados, el jamón crudo, como ya lo hemos hecho más atrás, un jamón muy salado. Está muy rico, te digo la verdad, vos viste que está tiernito, se come solo. La verdad que vale la pena hacerlo. Hay mucha gente que no puede comer mucha sal, yo incluido, y esto es una opción importante como para poder comer algo que es rico, todos los que no pueden comer sal. Que así, bueno, esto como ya dije más atrás, en otra parte del video, solamente usamos sal de mesa, unos 250 gramos para 2,2 kilos de fiambre. O sea, es una cantidad muy reducida. Pero realmente el resultado final es muy bueno y muy rico. Así creo que vale la pena hacerlo. Infaltable un vasito de vino para bajar el fiambre. Siempre ayuda, esto destapa las arterias.
Y así, si te gustó el video, te pido por favor, si podés suscribirte, es gratis, me ayuda a seguir haciendo más videos. Creo que el resultado está a la vista. Ya habíamos hecho uno de un lomito, algunos videos para atrás, hace 3 o 4 meses, que también estaba hecho de la misma forma, pero es una carne más magra. Pero realmente este jamón salió muy bien y creo que es una alternativa que todos lo pueden hacer porque lo fácil que es increíble. Y así vamos a sumarle un pedacito de queso, que también está rico, y vamos a terminar de degustar este pedacito de jamón. Bueno, muchas gracias por estar. Nos vemos en el próximo video.